Ahora sí, ya. Ya. Ya damos inicio. Sí, Susan, por favor, empezamos. Ok, buenas noches, bienvenidos al cuarto taller de investigación aplicada TIA de gestión 2022. Invitamos a la doctora Fernanda Wanderley a dar las palabras de apertura del evento. Adelante, por favor, doctora. Muy buenas noches a todos y a todas. Es a nombre de la Fundación ARO y del IISEC de la Universidad Católica Boliviana. Es un gusto dar la bienvenida a todos los participantes y en especial a Josué Cortés, quien nos regala esta noche la presentación sobre su investigación Pobre, no pobre. Una aplicación de test de medias proxy para clasificar a la población boliviana a partir de las encuestas de hogares 2018 y 2019. También quiero dar la bienvenida y agradecer la participación de Pablo Evia como comentarista de la investigación de Josué. Como ustedes saben, este es un espacio que propiciamos el ISEC y la Fundación ARO con el objetivo de discutir, de presentar resultados, avances de investigaciones y tener un espacio académico de discusión teórica, metodológica, de resultados que podamos mejorar la misma investigación y contribuir con un intercambio de ideas, de perspectivas. En esta ocasión, este es el cuarto taller de investigación aplicada de la gestión 2022. Sin más, entonces, damos inicio a este evento. Perfecto, muchas gracias, doctora. Voy a compartir mi presentación. Creo que ya se puede ver, ¿verdad? Ok. Sí, se puede ver. Gracias. Les voy a presentar un working paper en el que estoy trabajando todavía. Se llama, como había dicho la doctora Wanderley, Pobre no pobre, y es una aplicación de test de medios proxy para clasificar a la población boliviana a partir de las encuestas de hogares. Como motivación para este tema, lo que he decidido hacer es ver un poquito las estadísticas de pobreza, y realmente en Bolivia podemos ver que hemos logrado importantes logros en la reducción de la pobreza. Sin embargo, se calcula que alrededor de 4.5 millones de bolivianos todavía viven con recursos insuficientes para acceder a una canasta de bienes y servicios mínimos indispensables. En la gráfica podemos ver la evolución de la pobreza desde el 2005 hasta el 2021. La línea que es un poquito más roja es con la línea recalculada de pobreza, que para el año 2021 ha tenido una importante mejora del 39% al 36.3%. En este sentido, por las condiciones tanto mundiales como propias de Bolivia, nuestro país cuenta con un menor espacio fiscal para realizar políticas de reducción de la pobreza. O sea, la pandemia, sumado a las condiciones propias de nuestras exportaciones y algunas conflictividades del cuarto trimestre de 2019, nos han dejado un menor espacio fiscal para realizar políticas de reducción de pobreza. En este sentido, es necesario buscar nuevas maneras o mejorar las que tenemos para apuntalar los logros alcanzados y continuar con nuestra lucha de la pobreza. En este sentido, un paper antiguito de Amartya Sen dice que cuanto más preciso es un subsidio para llegar a los pobres, menor va a ser el desperdicio y menos cuesta lograr el objetivo deseado, o sea, el objetivo de reducción de pobreza. Es una cuestión de costo-efectividad para asegurar un beneficio particular. Esta motivación de Amartya Sen es crucial para mi paper porque lo que estamos viendo aquí es validar una metodología que sea costo-efectiva, que además esté maximizando nuestra eficiencia de la política social. En este sentido, la lucha contra la pobreza, comienza con la correcta identificación de la población pobre y haciendo un uso eficiente de los recursos que destinemos a este fin. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Y me he adelantado un poquito.
Lo que quiero hacer es validar una metodología que sea eficiente y costo efectiva para clasificar a la población boliviana por su condición de pobreza en un sentido monetario y focalizar a ciertos porcentajes de la población más vulnerable partiendo de las encuestas de hogares de 2018 y 2019. Cabe recalcar que no he utilizado 2020 porque es un año atípico, justamente por la pandemia, y podríamos tener datos que no necesariamente sean tan representativos en condiciones normales. Veremos un poquito de literatura. ¿Qué es la focalización? La focalización, según Cody, en un sentido bastante amplio y general, es dirigir la política social a un segmento poblacional definido. Básicamente, la palabra en inglés es targeting. Entonces, eso quiere decir apuntar. Básicamente es apuntar. Y si estamos apuntando a un segmento poblacional, claramente hay una implicancia de la existencia de un criterio de selección. En el caso de mi tesis, si se han debido dar cuenta por el objetivo, va a ser pobreza en sentido monetario. La focalización es una herramienta para mejorar la eficiencia de un programa al aumentar la cantidad recibida de una transferencia cuando el presupuesto es fijo o limitado. Podríamos pensar que vamos a repartirnos 100 unidades monetarias entre nosotros, los que estamos presentes ahora, y mientras más personas que bajo nuestro criterio no deberían estar en el grupo que debe ser alcanzado por la política social, lo que estamos haciendo es repartir un presupuesto entre más personas que quizás no deberían estar. Entonces, justamente cuando focalizamos y nuestra focalización es buena, lo que estamos haciendo es aumentar la cantidad que recibe cada persona de un presupuesto fijo o limitado. Cabe recalcar que una buena focalización puede ser costosa. Existen costos administrativos, costos por incentivos, costos privados, costos sociales por estigma, y son muchos los costos que pueden haber. Los contables por un lado y también los por incentivos que no necesariamente son tan contables por otro. Y claramente estos costos pueden y van a influir en la eficiencia y en la disponibilidad de recursos de cada programa que se vaya a generar con focalización. No voy a entrar mucho en costos por un tema de tiempo, pero sí vamos a ver cuáles son las metodologías de focalización. Hay 3 tipos de metodologías de focalización por la unidad de observación. Las primeras son las individuales, las segundas son por categorías o grupos y las terceras son de autoselección. Por un tema de tiempo igual, solo voy a presentar las de análisis individual, que se subdividen en 4 categorías. La primera, y es como nuestro benchmark, nuestro escenario ideal, son los test de medios verificados. Este tipo de tests es un modelo que cuenta con información que puede ser contrastada o corroborada para determinar la elegibilidad de un potencial beneficiario. No hay muchos ejemplos de test de medios verificados justamente porque no hay tantos registros administrativos con los que se pueda cruzar información en nuestra región, pero tenemos el caso chileno, que las encuestas CAS y con los registros administrativos sí se puede determinar la elegibilidad de una persona, aunque no reporten variables cruciales para el modelo, como por ejemplo el ingreso. El otro lado, que digamos es la metodología más simple, son los test de medios simples, que es una verificación bien simple de aspectos más cualitativos, típicamente sobre estándares de vida. En la región tenemos el caso de Jamaica, que entregaba el 92, por la década del 90 en realidad, un subsidio alimentario en especie a los hogares en Jamaica que eran pobres en un sentido monetario y simplemente se hacía una verificación de algunas características de la vivienda de estas personas. Al medio, más o menos, en la complejidad está el test de medios proxy, que consta de la verificación con registros administrativos. O sea, cuando no hay registros administrativos posibles, esta metodología propone establecer una relación estadística entre las características del hogar con un indicador de bienestar. Entonces, no va a ser tan simple como un test de medio simple, pero va a ser mucho más interesante que esta y tal vez no tenga la precisión de un test de medios verificados, pero nos podemos aproximar de manera muy interesante a esta metodología que es nuestro benchmark. Después, un cuarto punto es la perspectiva comunitaria, que es básicamente, por ejemplo, que hay una riada en cierto lugar y quienes van a saber quiénes de estas personas han sido más afectadas van a ser las cabezas de las comunidades. Entonces, el Estado puede hacer llegar las transferencias del programa en coordinación con el jefe de la comunidad, pero no soy muy fanático de esta metodología porque en la experiencia internacional muestra que es bastante susceptible a la corrupción. Pero de todas formas hay ejemplos en África que son bastante interesantes de esta perspectiva comunitaria. ¿Cómo medimos cuán bueno es un modelo, cualquiera que sea? El modelo de focalización es más preciso en la medida que clasifique correctamente a los beneficiarios por su condición de vulnerabilidad. Aquí tenemos una matriz de clasificación. Podríamos dividir a la población
de dos formas, entre pobre y no pobre. Y además podemos ver personas incluidas en el programa y personas excluidas del programa. ¿Cómo funciona esto? Entonces, las personas que son pobres e incluidas en el programa, las estoy denotando con BP o verdaderamente pobres, digamos, para hacerlo simple. Las personas no pobres, pero que han sido incluidas, las vamos a llamar B. Y si sumamos toda la fila, tenemos la inclusión, que está aquí en I. Las personas excluidas, que son pobres, van a ser A, y las personas no pobres, excluidas, van a ser denotadas por BNP, que es verdaderamente no pobres, y toda la suma de la fila nos va a dar la exclusión. De la misma manera, los pobres pueden estar dentro del programa como pueden estar fuera, y su suma va a ser toda la población pobre, y de la misma manera con los no pobres. Pueden estar incluidas o excluidos, y la suma de las filas o de la columna nos va a dar la población. Estamos definiendo como errores de inclusión, o sea, personas no pobres que han sido incluidas en un programa como B, y personas excluidas del programa que son pobres como errores de exclusión que están en la letra A. Quiero resaltar dos ratios importantes derivados de este análisis, que va a ser la tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos, que se definen como estos ratios. La población que ha sido incluida como porcentaje de la población total, de la población pobre total, y la población incluida en el programa que es no pobre como porcentaje de la población no pobre total. Perdón, si podemos cerrar nuestros micrófonos, por favor. Con estos ratios, lo que vamos a hacer va a ser un mapeo que se llaman unas curvas ROC o ROC Curves, que es básicamente una aplicación gráfica e intuitiva de las curvas ROC. Estas van a mapearme justamente estos dos ratios que les mencionaba, la tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos. Lo que estamos viendo acá es una cajita, básicamente que va de 0 a 1, de 0 a 1 en ambos ejes, en el eje de las abscisas y en las ordenadas. Y lo que tenemos aquí es una línea 45 grados que resultaría de una clasificación aleatoria de la población. Es decir, que si yo quiero clasificar personas entre pobres y no pobres y lo hago con un criterio aleatorio, básicamente lo que estamos teniendo es 50-50. ¿Ya? Y si mapeásemos esto, tendríamos una recta de 45 grados. Si tuviéramos información perfecta sobre las personas, sobre su condición de vulnerabilidad de las personas, lo que tendríamos sería este triangulito que está punteado, que va de 0 en todo el rango de la tasa de verdaderos positivos. ¿Por qué? Porque tenemos la tasa de verdaderos positivos, que es 1 sobre todo su rango, porque sabemos quién es exactamente pobre, y la tasa de falsos positivos sería igual 0 a lo largo de todo su rango, porque no estamos cometiendo estos errores, ¿no es cierto? Entonces tenemos básicamente ya definida una clasificación aleatoria versus una clasificación perfecta, y ahí podemos mapear nuestras curvas ROC. Para hacerlo, bueno, vamos a tener varias curvas aquí mapeadas, y va a ser súper interesante poder ver cuál modelo es mejor, porque lo que nos está mostrando aquí, mientras más nos peguemos a este eje y a este vértice, en teoría, nuestro modelo va a ser mejor porque estamos cometiendo menos errores en la clasificación. Si lo queremos ver de una perspectiva un poquito más matemática, podemos integrar el área debajo de estas funciones, y lo que vamos a tener es un área debajo de la curva, que es la integral de esta función, y es una forma más precisa, que no sea gráfica, o sea, es lo mismo, es gráfico, pero integrado y vuelto un número para definir cuán bueno es nuestro modelo. Entonces, por lo menos debería ser el área integrada de 0,5 para ser mejor que una clasificación aleatoria. Entonces, ¿cómo hemos armado nuestro modelito, nuestro proximing testing? Vamos a detallar el proceso a continuación, y empieza con la elección de indicador de bienestar. Como decía Amartya Sen, tiene que estar ligado directamente con la variable de interés del programa. Es decir, en programas de reducción de pobreza monetaria, que es básicamente la que hacen la mayoría de los países en el mundo, se utiliza el ingreso o el gasto como indicador de bienestar, el cual lo podemos ajustar de dos formas. Una es con diferencias en precios. Entonces tenemos un indicador de bienestar real, que puede ser el ingreso o el gasto, que está aquí como X sub TI, y lo podemos dividir con un índice de precios para tener un indicador que sea real. Los subíndices T es por un año, podríamos tomar más de un año, como es el caso de este documento, para analizar. Entonces tendríamos, para hacerlo comparable, simplemente para hacerlo comparable, lo vamos a dividir entre un índice de precios, vamos a tener un hogar o un individuo I, y vamos a tener este subíndice Z, que va a ser por la zona geográfica, que puede ser un municipio, puede ser urbano rural, puede ser un departamento. Entonces vamos a ajustar nuestro indicador de bienestar de esta manera. La segunda forma es reconociendo que los requerimientos principalmente calóricos de un niño versus a un adulto
son distintos. Y además que los bienes dentro de un hogar no necesariamente son todos privados. Entonces podríamos ajustar nuestro indicador con una escala de equivalencias, que lo vamos a ver como el número de adultos dentro de un hogar I, sumado a P veces la cantidad de niños de un hogar I. P puede ir de 0 a 1. Si decimos que es 1, las necesidades de un adulto y un niño son exactamente iguales. Y tenemos este parámetro tita, que es interesante porque está aproximando estas economías de escala. Es decir, que no todos los bienes son completamente privados dentro de un hogar. Y tenemos dos casos extremos, digamos, donde es 0. Cuando es 0 tita, los bienes y servicios consumidos por el hogar van a ser completamente públicos. Y si tita vale 1, los bienes y servicios consumidos en el hogar son completamente privados. Entonces, tita y P van de 0 a 1. Si dividimos nuestro indicador nominal por la escala de equivalencias, lo que vamos a tener es un indicador de bienestar real ajustado por adulto equivalente. Es decir, que todas las personas dentro de un hogar, o sea, los niños, van a estar ajustados de tal manera que sean un adulto equivalente y además estamos ajustando por la presencia de economías de escala dentro de un hogar. ¿Cómo elegimos variables? Porque dado, digamos, una encuesta de hogares, que es como la que hemos utilizado, pueden haber cientos de variables que estén correlacionadas con el ingreso o el gasto. Entonces, la teoría indica que hay que resaltar dos criterios importantes. Uno que es más de, digamos, de elección del investigador y el otro son criterios estadísticos. Los criterios estadísticos van a afectar la relevancia, que es, por ejemplo, ver la significancia que tenga una variable dentro del modelo, el R cuadrado del modelo en general, poner variables que sean teóricamente relevantes. Y la parte de verificabilidad ya es una parte un poquito más de criterio del investigador o de la oficina estatal que esté realizando el proximing testing, porque lo que requiere es que la variable que estés utilizando en este modelo sea fácilmente verificable. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo como personal que voy a ir a una vivienda a reunir todas las características que requiere mi modelo, tengo que poder ver fácilmente las características. Por ejemplo, de qué material está hecha la casa, de las paredes, el suelo, qué activos tiene el hogar. Eso es el criterio de verificabilidad. Claramente van a haber algunos que son más difíciles que otros y les voy a mostrar a continuación cuáles son esos. Según la revisión de literatura, principalmente de trabajos para Bolivia, lo que he podido hacer es clasificar estas variables en 6 categorías. La primera son las características demográficas, que refieren básicamente a sexo y edad de los miembros del hogar. La segunda van a ser características de la vivienda, que como les había dicho, son, por ejemplo, el material de construcción del techo, de las paredes y de los suelos. La tercera categoría son tenencia de activos, que puede ser, por ejemplo, si el hogar tiene un automóvil, si tiene una motocicleta, si tiene un televisor, si tiene un refrigerador. La cuarta son la zona geográfica de residencia, porque no es lo mismo estar en la zona urbana, en la zona rural, no es lo mismo Beni que La Paz o cualquier otro departamento. La quinta van a ser variables de capital humano, que son educación y salud, pero esta es un poquito complicada de verla porque, por ejemplo, si yo voy a un hogar a preguntarle a una persona si es bachiller, por ejemplo, lo que tendría que hacer para yo verificar es que me agarre y saque su título de bachiller, ¿no? Claramente es un poco más complejo, igual en temas de salud. O sea, si yo pregunto si la persona tiene seguridad social de corto y largo plazo, no tendría una forma de verificarlo y además, si el hogar sospecha que al decir que no tiene educación o no tiene acceso a salud, aumenta su probabilidad de entrar a un programa, entonces estamos en una situación un poquito compleja. Por lo cual, para este documento he decidido no utilizar variables de capital humano de educación y salud. Y una sexta categoría son las variables comunitarias, que por ejemplo dentro de una comunidad se tenga un hospital, una escuela, variables que sean comunitarias. Tampoco he utilizado variables comunitarias para este trabajo porque en las encuestas de hogares no tenemos representatividad, ni variables que aproximen este tipo de variables comunitarias. También tenemos que hacer una validación y una calibración de nuestro modelito. Ya tenemos nuestras variables, ya tenemos cómo medir la efectividad que tiene. Ahora veremos cómo podemos validarlo y calibrarlo. La teoría nos indica que debemos dividir a la muestra en dos. Una submuestra más grande que la otra. A esta grande la vamos a llamar el grupo de calibración y nos va a servir para identificar el mejor conjunto de variables para explicar nuestro indicador de bienestar.
La submuestra más pequeñita va a ser utilizada para validar y evaluar el poder predictivo que se llama fuera de la muestra de nuestro modelo PMT elegido. Entonces, pensemos que tenemos una encuesta y la encuesta la dividimos en dos, un grupo más grande que el otro. El grupo más grande vamos a calibrar, vamos a estimar nuestro modelo, vamos a hacer una predicción por ejemplo, el indicador de gasto o de ingreso de nuestro grupo que está haciendo de calibración. Lo que vamos a hacer es un predict, o sea, vamos a predecir el ingreso en base a estas características de nuestro modelo en nuestro grupo de validación. Y ahí vamos a evaluar cuán bueno es nuestro modelo. Vamos a evaluar este poder predictivo fuera de la muestra. Ahora sí, nos pondremos a trabajar en cómo hemos construido este indicador y este modelo. Para empezar, toda la información, como está también en el título, viene del INE. He utilizado las encuestas 2018 y 2019. Repito, no la 2020, porque la información de 2020 puede ser un poquito rara en relación a otros años, justamente por el shock de la pandemia. Y he utilizado como el IPC para deflactar el indicador de bienestar de ciudades capitales para estos años. He utilizado factores de expansión porque lo que yo quiero ver es justamente clasificar a toda la población boliviana por su condición de vulnerabilidad y focalizar ciertos porcentajes de la población con menos poder adquisitivo y de ahí ver qué tal está nuestro modelo en cuanto a la clasificación. Vamos a construir un indicador de bienestar ahora, que era nuestro primer paso. Para empezar, yo he elegido el gasto versus el ingreso porque el gasto tiene una tendencia menos errática que el ingreso. Por la construcción de nuestras encuestas de hogares también es un indicador que lo podríamos, o sea, es más preciso en definir en qué gastan los hogares. Tenemos una sección, por ejemplo, del gasto alimenticio, de gasto en educación, gasto en renta de inmuebles, y probablemente sea un indicador que a mí me parece más interesante que el ingreso de los hogares. Entonces, he utilizado el gasto de los hogares. Lo he construido, como había adelantado, sumando todas las variables del gasto alimenticio consumido dentro y fuera del hogar, el gasto educativo, que tiene que ver todo lo respecto a tener materiales, uniformes, el gasto propio en la educación, el gasto en renta de inmuebles, y aquí hay que hacer una aclaración. Tenemos tres tipos de rentas que voy a utilizar para este trabajo. La primera es la renta reportada, es decir, que el INE va donde un hogar y le pregunta cuánto estás pagando de alquiler de la vivienda en la que tienes. Vamos a tener un montón de observaciones aquí, lo cual es bueno, pero existe el caso, por ejemplo, de una persona que tenga la vivienda y que es propia y no paga un alquiler. Entonces el INE lo que hace es le pregunta cuánto pagaría usted si es que estuviera alquilando este lugar, digamos, su vivienda, ¿no? Entonces aquí está la renta reportada, que es cuánto efectivamente paga una persona. La renta estimada, cuánto pagaría si estuviera utilizando esta vivienda, si no fuera suya. Y bueno, como una estrategia, digamos, alternativa, he imputado con precios hedónicos los hogares en realidad que no reportaban ninguna de las dos rentas. Afortunadamente, no es más que el 2% de la muestra para ninguno de los 2 años. Y finalmente tenemos un gasto en otros bienes y servicios que no están considerados, pero que están contemplados o sea, que no están detallados en esta lámina, pero sí están detallados en mi documento. También hay observaciones atípicas en el gasto de bienes y servicios, por lo cual he decidido imputar la media de los hogares, cuyo gasto es mayor a 3 veces la desviación estándar de la media por cada UPM. Las UPM son como, las unidades primarias de muestreo son como una referencia geográfica más chiquita de las encuestas, donde van a haber ciertos hogares, y el criterio de hacerlo por UPM es porque los hogares dentro de cada UPM, en teoría, deberían parecerse más que si imputásemos, por ejemplo, área rural o área urbana o departamentos. Afortunadamente también es bien pequeñita esta imputación, es del 0.6% de la muestra. Para construir el indicador de bienestar ajustado por precios y escalas de equivalencia, me he basado en el trabajo de Classen, del trabajo empírico de la CLAC, y bueno, también cómo hace Chile la focalización en su país. Y los valores que ha tomado mi escala de equivalencia es de 0,7 para el ratio de proporcionalidad de niños a adultos, y estoy afirmando que existen ciertas economías de escala que va a estar capturada por el parámetro θ, que toma el valor de 0,8. Es decir, que no todos los bienes dentro de un hogar son estrictamente privados, como por ejemplo, no necesitamos que una persona tenga un televisor por persona, sino que podríamos compartirlo, ¿no es cierto? O cosas así, que se están capturando justamente en este parámetro θ que afirman las economías de escala. He definido a un miembro del hogar como niño, si es menor a 14 años, y claramente he excluido a los trabajadores domésticos y sus familias para este cálculo.
Para las diferencias en precios, hemos deflactado el indicador con el IPC de ciudades capitales. De esta manera, obtenemos un gasto real por adulto equivalente, el cual es comparable entre años y departamentos. Esta es básicamente una tablita de los patrones y la distribución del gasto. He descompuesto para el total nacional boliviano, para urbano y para el sector rural. En 2019, el gasto per cápita ascendía a 1.115 bolivianos. Cuando deflactamos la influencia de precios, tenemos que son 1.139 bolivianos. Y cuando lo ajustamos por la escala de equivalencia, tenemos 1.421 bolivianos. A priori pareciera que es un poco raro que el gasto per cápita y el gasto per cápita real sea mayor este segundo que el primero, pero tengo que decir que he normalizado el IPC en La Paz 2019, o sea, lo tomo como referencia a 1, y como es La Paz para 2019 el IPC más alto que tengo de todos los IPCs que he utilizado, estoy dividiendo el resto de gastos por 0.9, 0.988, entonces eso va a inflar un poquito el gasto, simplemente en términos matemáticos, pero no afecta más, digamos. Lo que sí tiene mucho sentido es que cuando yo ajuste el gasto por adulto equivalente, tengo un gasto mayor porque justamente estoy viendo que el ratio de niños adultos está jugando aquí un papel interesante dentro de cada hogar. Cuando descomponemos el porcentaje de gasto destinado a los 4 grandes categorías que he estimado el gasto, que es el alimenticio, en educación y rentas, podemos ver el siguiente comportamiento. De los hogares a nivel nacional, el 55% del gasto se va en alimentos, el 4.6% en educación, el 19.1% en rentas, o sea, alquileres, y el resto de bienes y servicios está en el 21.3%. Esto es ropas, arreglar ciertos equipamientos en el hogar, gasolina, etc. Lo interesante es que cuando vemos el primer quintil de la distribución por ingreso versus el quinto quintil, lo que estamos viendo es el cumplimiento de la ley de Engel, que nos dice que los hogares con menores ingresos destinan un porcentaje mayor de su gasto, en este caso, a alimentos versus los hogares que sean más ricos. La misma tendencia podemos ver en 2018 y obviamente, según afirma la teoría igual, el sector urbano, bueno, la zona urbana tiene mayores ingresos que la zona rural total por primer quintil y quinto quintil. Ahora sí, crearemos nuestro modelito PMT. Hemos subdividido nuestras encuestas de hogares en 2 para cada año, para conformar los grupos de calibración y validación. Siguiendo a este autor, el ratio va a ser de 2:1, balanceado por cada UPM. O sea, si bien vamos a hacer dentro de nuestra encuesta de hogares 2019, vamos a dividir en 2 a nuestra muestra, lo que estamos haciendo es por cada UPM, que es nuestro criterio, digamos, para hacer un balanceo, vamos a hacer que esta restricción de 2:1 se cumpla no solo a nivel nacional, sino por cada UPM. Es decir, que por cada UPM se cumple este 67 de grupo de calibración versus 33 del grupo de validación. Esto para darle una mayor consistencia a los resultados que tengamos. Porque puede pasar que si no hacemos el balanceo por UPM, hayan UPMs que sean solamente de un grupo o solamente del otro. Entonces, eso puede ser un poquito complejo. Esto le va a dar un poquito más de consistencia en los resultados que tengamos. He estimado 4 modelos, cada uno con mayor grado de complejidad que el anterior. El primero es el más simple, y considera el departamento y la zona de residencia, o sea, urbano-rural, y la interacción de las mismas. Entonces tenemos 9 departamentos, 2 zonas de residencia, y vamos a tener 17 regresores, claramente controlando por 1. Y las características demográficas de los miembros del hogar, que básicamente son 4 grupos de edad, de menores a 4 años, menores de 14, de entre 14 y 60, y mayores de 60, para capturar estas características demográficas, y hacemos la interacción por el sexo de la persona. El modelo 2 va a incorporar 10 características de la vivienda, que como les había adelantado, son materiales de construcción de paredes, de techos, de suelos, si tiene, por ejemplo, una cocina como un cuarto separado, si tiene un baño dentro de la vivienda, conexión a agua potable, electricidad, servicios de recojo de basura. El modelo 3 va a incluir el logaritmo del gasto en servicios básicos, en agua y electricidad, y aquellos hogares que no reportan un gasto en estos servicios son imputados con la mediana de su respectiva área de la residencia, que es básicamente el estilo que se hace, ¿no?, para este tipo de imputaciones, que igual es poquito, no es superior al 2%. El modelo 4 contempla la tendencia de 10 activos de hogares, que como les había dicho, podrían ser televisor, refrigerador, automóvil, motocicleta, bicicleta, radio, computadora, teléfono celular, y bueno, son 10 activos que están detallados en mi documento. El método de estimación es de mínimos cuadrados ordinarios.
con el gasto real por adulto equivalente en logaritmo como variable dependiente, lo que habíamos construido antes. Estos van a ser los resultados, digamos, de mi regresión. No voy a presentar los coeficientes porque no nos van a servir tanto la interpretación individual de cada uno de los coeficientes, sino más bien cómo funciona, cuán bueno es nuestro modelo explicando nuestra variable dependiente, que es el gasto por adulto equivalente. Y lo que vamos a ver, lo que estamos reportando son dos seres cuadrados y vamos a reportar un coeficiente de Pearson y uno de Spearman, ¿ya? Entonces, la idea es que en el grupo de calibración, como hemos estimado nuestra regresión para el grupo de calibración, como les había explicado, tenemos un R cuadrado que va de del 40.4%, digamos, hasta un 63% dentro de nuestro grupo de calibración, dependiendo de cada modelo. Cuando comparamos un R cuadrado ajustado que penaliza un poco añadir variables, porque recordemos que el R cuadrado va a subir siempre y cuando aumentemos más variables a nuestra regresión. El R cuadrado y el R cuadrado ajustado tienen un comportamiento bastante similar, lo cual es bueno para esta metodología porque estamos controlando un poquito que justamente este efecto de añadir variables así necesariamente que aumente el R cuadrado. Ahora, como hemos hecho una predicción, digamos, de los valores de nuestro modelo en el grupo de validación, no tenemos un R cuadrado como tal. Pero lo que sí tenemos es un coeficiente que nos mide la correlación dentro del gasto estimado versus el gasto real de los hogares del grupo de validación, que va a ser el coeficiente de Pearson y el de Spearman. A diferencia de los coeficientes de Pearson y Spearman, va a ser un criterio más de linealidad sobre los datos. Entonces yo me quedaría con el de Pearson porque si estamos viendo el gasto versus el gasto estimado, o sea, deberían moverse similar, ¿no? Y no deberíamos tener saltos muy, muy abruptos. Lo bueno es que igual son bastante similares y el coeficiente de Pearson es relativamente parecido a nuestro R cuadrado, lo cual es una buena señal para estos modelos. Es decir, que la validación fuera de la muestra también es buena. Nuestro modelo es interesante. Para mapear los errores de clasificación de los hogares, los valores predichos en el grupo de calibración por cada modelo van a ser comparados con los valores reportados en la base de datos para 4 puntos de corte. Ahora sí vamos a ver qué tan buenos son nuestros modelos para 4 puntos de corte. He decidido tomar estos 4 modelos de corte para ver el 10%, que es, digamos, aproximaría más o menos la pobreza extrema. 25%, un cuarto de la población, 40% que era justamente la tasa de pobreza en 2019, 2020, y el 50% para ver qué tal si focalizamos a la mitad de la población, así al buen estilo de bono universal, por ejemplo, de la población más pobre por el criterio de nuestro indicador de gasto. El supuesto es que la focalización, o sea, las personas a las que queramos llegar va a ser igual a la tasa de pobreza, a la tasa de la población más pobre, que van a ser 10, 25, 40 y 50%. Estas son nuestras curvas ROC. Lo que estamos viendo acá, básicamente es que el modelo 4, que es un triangulito, podemos ver aquí el modelo 4, va a ser relativamente mejor que el resto de sus variantes. Bueno, porque incluye más variables, pero no necesariamente es el más verificable. Entonces vamos a discutirlo en un momento. Es el mejor modelo porque se pega más a este eje, es decir, que la sensibilidad, que es nuestra tasa, bueno, 1 menos la sensibilidad, que es nuestra tasa de verdaderos positivos, estamos cometiendo menos errores de tipo 1, y la especificidad exactamente el caso opuesto, por lo cual es un modelo relativamente mejor. Cuando vemos para 2019, vemos como pivotan nuestras curvas ROT un poquito, pero igual vamos a ver que cuando veamos nuestras integrales que tienen un desempeño bastante interesante. Entonces, este es el caso, digamos, más complejo porque estamos focalizando solamente un 10% de la población más pobre. O sea, es una focalización bastante estrecha. Cuando vemos un 25%, vemos que hay una mejora de nuestros modelitos al clasificarlo y seguimos con la misma tendencia. El modelo 4 es mejor que el modelo 3 mejor que el modelo 2 y el relativamente peor es el modelo 1. El mismo comportamiento para 2019, 2018 para la tasa de pobreza del 40% o la población vulnerable, digamos, del 40%, es un desempeño mejor que, digamos, en 25%. Y lo que vemos es interesante y vamos a discutir por qué, digamos, hay una diferencia que es importante que la vamos a ver entre 2018 y 2019. El modelo que contempla más personas tiene un comportamiento similar, que básicamente están pivotando un poquito hacia esta zona, nuestras curvas ROC, de los valores de nuestra curva ROC. Pero si quisiéramos resumir todos estos gráficos en una tablita con nuestras integrales, es esta justamente, que es el área debajo de la curva.
Como les había mencionado, mientras más alta sea el valor de esta integral, mejor va a ser nuestro modelo en términos de desempeño. Podemos ver el caso del modelo 1 para 2018, cuando focalizamos el 10% de la población más pobre, tenemos un resultado de 0.765. Mientras más población vaya clasificando nuestro modelo, va a cometer más errores y esto se está viendo justamente en un área debajo de la curva más pequeña. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los modelos simples, mientras más población vayan focalizando, lo van a hacer relativamente peor. En el caso, por ejemplo, de un modelo 4, primero, vemos que la diferencia con el modelo 1 es claramente mejor, 0.765 versus 0.815, entonces el modelo 4 es mejor, y también va a ser mejor a lo largo de todo su rango cuanto más población se focalice. ¿Qué es lo interesante? Que mientras más población focalicen los modelos que son más precisos, lo van a hacer relativamente mejor. La tasa de cambio va a ser relativamente más baja, o sea, empeoran menos que los modelos más simples. Y esto se cumple para los 4 tipos de modelos. Ahora, ¿qué es interesante ver justamente para evaluar la efectividad? Es ver la tasa de verdaderos positivos, es decir, los pobres que han sido reconocidos como pobres por el modelo. Y aquí es un poquito más fuerte el escenario, porque lo que estamos viendo es que el modelo 1, cuando se focaliza el 10% de la población dentro de los pobres, lo que está reconociendo es solamente el 49.1% de la población. Cuando sube al 50% es el 68% de la población pobre que es reconocida y clasificada por nuestro modelo como tal. Cuando vemos, por ejemplo, el caso del modelo 4 para 2019, podemos ver que cuando se focaliza el 10% de la población es 53.9%, que es ligeramente superior que el modelo 1, pero no es tan grande. Cuando la diferencia se agranda de estos casi 4 puntos porcentuales, es cuando focalizamos a porcentajes más grandes de la población, como el 50% pobre, que nuestro modelo 4 para 2019 clasifica correctamente a los pobres en un 78.5% versus un 68.3% de nuestro modelo más simple. ¿Qué es interesante? Comparo estos casos que son, digamos, el más simple versus el más complejo, porque nos dan una idea de cómo se están desempeñando nuestros modelos en los escenarios propuestos, ¿no es cierto? Entonces, mientras más estrecha sea nuestra focalización, parece que los modelos más simples tienen un desempeño relativamente interesante a los modelos más complejos, pero esta diferencia se va agrandando a favor de los complejos cuando se focalizan porcentajes más grandes de la población, y aquí hay una clara recomendación de política que se deriva, ¿no? También quiero decir una cosita, la diferencia que 2018 a 2019 sea en favor para 2018 en algunos casos, significa que nuestros regresores, nuestros predictores del gasto eran mejores en 2018 que en 2019. Esto es una cosa interesante que arrojan los datos, pero está en línea, digamos, de algunos trabajos de la literatura, y la recomendación de política ahí es empezar a ver nuevas variables que nos permitan predecir de mejor manera el indicador de bienestar, que en este caso es el gasto. A modo de conclusiones, lo que he hecho ha sido estimar 4 modelos de PMT, los cuales han sido evaluados en 4 escenarios distintos, con la esperanza de ofrecer una alternativa de llevar adelante la política social del país y maximizar su impacto y eficiencia. Considero que esto es una alternativa interesante porque no es deshacer nuestro actual esquema de política social, sino es enfocarlo un poquito más precisamente y quizás incluir algún criterio de pobreza monetaria, que si bien nuestra política social está enfocada a un segmento vulnerable, no necesariamente, bueno, ningún proyecto hasta donde sé tiene explícitamente un criterio de pobreza monetaria, ¿no? O sea, directamente no hay eso. ¿Y por qué es difícil? Y entiendo que es difícil, y justamente por eso necesitamos un poquito más de registros administrativos, que lo voy a discutir en unos segundos. Mi segunda conclusión es que los resultados obtenidos muestran que mientras más complejo sea el modelo, mejor será su desempeño en la clasificación de hogares. Esto lo hemos visto a lo largo de nuestras tablas, de nuestra tasa de verdaderos positivos y nuestra área debajo de la curva. Esto es evidente tanto para el área debajo de la curva, nuestra ADB, y por la TPR. Mientras más pequeña sea la población objetivo de la focalización, los errores de los modelos PMT serán mayores, claramente. La precisión de los modelos aumenta conforme lo hace la población vulnerable y focalizada. Mientras más amplio sea un programa de asistencia social, los modelos más simples tienen un desempeño relativamente bueno a modelos más complejos y que claramente van a ser más costosos. Que los modelos PMT hayan sido similares en términos de desempeño para los años para las mismas versiones de los modelos
sugiere que el conjunto de variables utilizadas son relevantes todavía para identificar a la población pobre en Bolivia. Sin embargo, cabe la aclaración que si bien esta es una prueba de robustez, para años posteriores tenemos que incluir nuevas variables. También es necesario hacer evaluaciones constantes justamente a las variables incluidas en los modelos, puesto que la dinámica de la pobreza va cambiando conforme varían las condiciones socioeconómicas de los hogares y el entorno en que se desenvuelven. Por ejemplo, un predictor buenísimo del gasto del ingreso de un hogar puede ser la tenencia de Internet en la casa, que no lo estamos utilizando porque hay una tasa baja de respuesta dentro del hogar para estos años. Se recomienda también retomar los esfuerzos por crear una entidad estatal única para la identificación de beneficiarios para todos los programas de asistencia social que lleva adelante el gobierno. Considero que este es el gran paso que nos va a traer la política social al 2022. Nuestros vecinos, casi todos, por no decir todos, tienen registros administrativos y tienen un encargado que es exclusivamente, su misión exclusiva es clasificar a la población por su condición de vulnerabilidad. En Chile tenemos esto clarísimamente, tenemos Verified Mean Testing, que es nuestro caso inicial. En Perú, digamos que es un caso bastante parecido al nuestro, en teoría. Tenemos el CISFO, que es el Sistema de Focalización de los Hogares. En Colombia tenemos el CISBEN. Entonces, realmente, traer a nuestra política social al siglo XXI empieza justamente reconociendo quiénes son pobres y teniendo una entidad estatal que sea idónea para esto. Existe evidencia de que se ha intentado en el pasado con el PREGIPS, que es la plataforma de registro integrado, pero no ha habido un lanzamiento como tal de la misma, pero sí había el financiamiento. Esas son mis recomendaciones, ese es mi trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Josué. Excelente exposición, muy interesante trabajo. Entonces, quiero dar la bienvenida a Pablo Evia. Pablo es doctor en Economía Agrícola por la Bernhard Friedrich Wilhelms University Bonn, Alemania. Se desempeñó como economista de área de sector en la Unidad de Políticas Económicas y Sociales, UDAPE, además como analista de riesgo senior en el Banco Central de Bolivia. En la actualidad es consultor para el Banco Mundial. Muy bienvenido, Pablo. Estamos esperando los comentarios. Bien, muchas gracias, doctora, por la presentación y muchas gracias a la audiencia por tenerme hoy día en el taller de investigación aplicada y un agradecimiento especial también a Wilson Jiménez, que fue quien me contactó para poder comentar el paper de Josué. Primeramente quiero felicitar a Josué por su sólida exposición y por un trabajo notable que ha realizado sobre este tema que particularmente para mí es muy apasionante. Yo tengo mucho interés y he tenido mucho interés en este tema de la focalización de las políticas que puedan llevarnos a reducir la pobreza. Y he tenido una participación, digamos, indirecta, estudiando el tema de algunas políticas públicas, específicamente políticas de reducción de la pobreza mediante transferencias condicionadas y no condicionadas. Pero también he tenido una participación directa, si se quiere, aunque muy breve, en el tema en el tema de la aplicación de la política pública y en específico de la recomendación de la que hablaba Josué, de tener una institución que se encargue de hacer un relevamiento de información y que sea una institución que monitoree quién es pobre y quién no, que es el PREGIPS. Bueno, actualmente yo no estoy vinculado con ninguna institución que pueda, digamos que nos pueda dar luces sobre el progreso o no de este tipo de instituciones, pero posiblemente es algo que lo podamos discutir después. Y bueno, a mí me gustaría brindar algunos comentarios a Josué que le permitan a él mejorar el paper, ¿no? Complementarlo quizá y tomar en cuenta posiblemente algunas perspectivas que
que no esté tomando en cuenta, pero que vayan a enriquecer el paper y que en todo caso sean una sugerencia para que pueda ser mucho mejor, ¿no? Pero con la salvedad de que, bueno, el paper lo leí y me parece excelente desde un punto de vista técnico. Y a mí me gustaría dividir mis comentarios en dos. Los primeros comentarios que me gustaría hacer son de tipo operativo, si se quiere, que tienen que ver con el tema de los modelos en específico que ha estimado Josué y algunas preguntas que tengo para él. Y como segunda, digamos, como segundo apartado, a mí me gustaría lanzar algunas ideas para que Josué pueda explorar posiblemente estas ideas en la literatura y poder enriquecer la parte de la discusión del paper, ¿no? Y para darle un poco más de solidez, ¿no? Y un poco más de discusión. Dicho esto, en primer lugar, el tema de la focalización es un tema súper relevante en la política pública, ¿no? Y mucho más aún en tiempos de estrés fiscal, digamos, como el que estamos viviendo en la actualidad, en el que los recursos son escasos, pero las necesidades son muchas, ¿no? Entonces, digamos que el momento coyuntural obliga a pensar en una mejor focalización, es decir, en un uso más eficiente de los recursos públicos. Y me parece que el paper lo aborda de una forma correcta, ¿no? O sea, introduce el tema del estrés fiscal, de la actualidad, etcétera, etcétera. Pero digamos que también a mí lo que me gustaría ver en el paper, de manera muy breve, es posiblemente una discusión entre universalidad digamos, y targeting, ¿no? O sea, diferenciando un enfoque del otro, ¿no? O sea, ustedes saben, y bueno, Josué seguramente está al tanto, de la política del ingreso básico universal, ¿no? Que ha venido a irrumpir hace pocos años, yo diría, hace pocos años, el tema de la política social, ¿no? Entonces, yo no estoy, digamos, o sea, no estoy defendiendo, por ejemplo, esta política de ingreso básico universal, pero hay argumentos en pro y en contra de esta política que se contraponen a el tema que trata Josué en el paper, que es el targeting, de ser más eficiente en el uso de los recursos. El tema del ingreso básico universal te dice, ¿por qué no repartir, digamos, recursos públicos de manera universal a todos, que te permita crear un piso mínimo que te permita tener digamos, una vida digna en cierta forma, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver una discusión en el paper entre esos dos enfoques, porque claramente son enfoques antagonistas, ¿no? Y sería súper interesante tener una discusión sobre esos enfoques diferentes en el trabajo, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, si bien Josué se centra en el carácter de la pobreza monetaria, también en los últimos años ha habido un reconocimiento al carácter multidimensional de la pobreza, ¿no? Y sería interesante que eso se mencione en el paper. Yo entiendo que el foco del trabajo tiene que ver con este test de medios proxy para clasificar a la población por un criterio de pobreza monetaria, pero sería interesante reconocer que en los últimos años, por ejemplo, el trabajo de Sabine Alkire, de Oxford, de OFI, se ha reconocido el carácter multidimensional de la pobreza, ¿no? Entonces, que no tiene que ver necesariamente con solamente ingresos o gastos. Bueno, yo creo que indirectamente Josué lo aborda de esa forma porque, o sea, el proxy means quiere decir incorporar un tipo de variables que no tienen que ver con la variable, digamos, de pobreza monetaria y que te la aproximen, digamos, ¿no? Pero a mí me gustaría ver digamos, una discusión y una inclusión de este criterio multidimensional de la pobreza en el trabajo para complementarlo, ¿no?
Ahora, hay otra cosa que también me parece que Josué no menciona en el paper, pero que me parece súper importante y para, para nuestro medio es sumamente relevante, el tema de la informalidad, ¿no? En el tema de la discusión de o sea, qué es mejor para medir la pobreza en términos monetarios y los ingresos y los gastos, ahí tiene que entrar el tema de la informalidad obligatoriamente, porque estamos hablando de una economía que tiene entre el 80 y el 90% de su población en la informalidad. Entonces eso hace muy difícil medir de manera precisa los ingresos. Yo estoy de acuerdo con José en que, digamos, el gasto de los hogares posiblemente sea un indicador menos errático, un indicador de bienestar menos errático que los ingresos, pero justamente esa explicación viene dada por el altísimo nivel de informalidad de nuestra economía, ¿no? No sé si estoy mal, pero creo que ese punto no está mencionado en el trabajo, pero me parece sumamente relevante mencionarlo, ¿no? Después, ya yendo un poco más al tema operativo, lo que Josué, digamos, indica en el paper es que se transita de un modelo simple a un modelo más complejo, ¿no? Pero a mi modo de ver, en realidad tiene que ver con la inclusión de información adicional, ¿no? Pero que es más difícilmente verificable. En ese sentido, digamos, no sé si Josué ha hecho, digamos, ha hecho la prueba de, por ejemplo, yo entiendo que el modelo 1 tiene menos variables que el modelo 4, ¿no? O sea, progresivamente se van agregando variables a los modelos. Pero ¿qué tal si es que tienes un modelo 1A, por ejemplo, en el que no incluyes muchas variables, sino solamente las variables del modelo 4, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, digamos que sería un ejercicio interesante para ver cómo se desempeñan tus modelos cuando varías la información que está contenida en ellos, pero no de manera progresiva, como entiendo que haces, ¿no? O sea, tu modelo 1 tiene pocas variables, tu modelo 4 tiene muchas más variables, ¿no? Entonces, digamos, el tema de las variables adicionales que incluyes en el modelo número 4, ¿qué tal si las incluyes en un modelo 1A o un modelo 1B, ¿no? Entonces, eso sería interesante para contrastar realmente la calidad que esa información te da sobre tu, tu indicador de bienestar, digamos, ¿no? Porque obviamente si incluyes más y más información, como tú mismo has dicho, obviamente la capacidad de predicción del modelo va a ser mucho mejor. Pero ¿qué tal si incluyes un set diferente de información desde el principio, ¿no? A mí me gustaría ver eso posiblemente como un test de robustez o como una alternativa, ¿no? Para ver cómo se desempeña un modelo de medios proxy para tratar de reflejar este indicador de bienestar, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, yo estaba pensando que posiblemente para enriquecer al trabajo sería interesante meterle una relación costo-beneficio. Y tú sabes que nosotros los economistas siempre pensamos en términos de costo-beneficio. O sea, si es que, digamos, yo incluyo variables adicionales, ¿eso me beneficia más que lo que me cuesta o no? Entonces, digamos que la inclusión de variables adicionales tiene un costo, ¿no? O sea, tiene el que vayas a un hogar y en vez de hacerle 10 preguntas le hagas 40, obviamente te genera un costo adicional. Digamos que a tu encuestador le tienes que pagar por esas 30 preguntas adicionales que le estás haciendo a la familia, ¿no? Entonces eso se lo podría medir, por ejemplo, ¿no? En términos de costo y comparar con alguna medida de beneficio que te permita cuantificar esa relación. O sea, y para ver si es que vale la pena realmente preguntar, o sea, hacer un cuestionario súper largo, o sea, hacer tu modelo número 4 en vez de hacer tu modelo número 1, ¿no? Digamos que
es algo que sería súper interesante de ver. Posiblemente el tema de los costos en cuanto a en la inclusión de más preguntas sea mucho más fácilmente identificable que el beneficio. Ahorita no tengo un indicador del beneficio que te implicaría pasar de un modelo 1 a un modelo 4, pero posiblemente sería interesante ver esa relación, ¿no? Esa relación costo-beneficio que te indicaría si es que vale la pena realmente tener un modelo 4 o estamos bien con el módulo 1, porque el módulo 4 sería mucho más, por ejemplo, en un escenario sería mucho más costoso o daría mucho más costos que beneficios, ¿no? Eso sería interesante de ver en un trabajo así, ¿no? ¿Qué más? Hay un par de cosas más que posiblemente me gustaría ver en la parte de discusión del paper, ¿no? Y digamos, pasando de nuevo al tema, digamos, de discusión o teórico. En temas de focalización, digamos, se ha dado muchísima importancia en la actualidad a dos conceptos que están íntimamente relacionados, ¿no? El primero es el concepto de los bolsones de pobreza, ¿no? Que son áreas, digamos, geográficamente determinadas en las que hay una concentración de gente que posiblemente no tenga satisfechas sus necesidades básicas, ¿no? Es decir, que sean pobres. Y esto, o sea, y es un patrón clarísimo, ¿no? O sea, tiene que ver, por ejemplo, con la periferia de las grandes ciudades, tiene que ver con áreas geográficas específicas que tienen ciertas características geofísicas que las hacen muy difíciles desde un punto de vista de supervivencia, digamos, ¿no? Ponte a pensar o sea, cuando yo estaba en UDAPE, se discutían programas justamente de concentración de políticas en contra de la pobreza por ejemplo, el área del norte de Potosí, ¿no? Que es un área completamente deprimida, con problemas, o sea, problemas enormes en términos de erosión, que no permiten digamos, el desarrollo de una actividad agrícola y obviamente en las que existe una trampa de pobreza permanente, ¿no? Entonces, hay ese concepto que está relacionado con los bolsones de pobreza, que son las concentraciones geográficas de personas que son pobres, ¿no? Y posiblemente relacionado a este concepto, y bueno, que me gustaría ver, digamos, posiblemente discutido en el trabajo de alguna forma, porque me parece que es un concepto relevante, y posiblemente referido a este último concepto. Digamos que en nuestro país, viendo una evolución digamos, del comportamiento de la pobreza, ha habido una reducción muy fuerte de la pobreza en los últimos 20 años. Entonces, hay un concepto que se llama la última milla, ¿no? The last mile, que tiene que ver con que los últimos pasos en términos de la reducción de la pobreza siempre van a ser los más difíciles, ¿no? Y esto porque digamos que como país, digamos, hemos recorrido un camino tortuoso, digamos, de reducción de la pobreza, pero en estos 20 años muy fructífero, pero el tema es que lo último, digamos, el último paso, bueno, el último entre comillas, ¿no? Porque todavía tenemos digamos, una población importante que se considera pobre, ¿no? Ya sea desde un punto de vista de pobreza monetaria o de un punto de vista de pobreza multidimensional. Pero, digamos, llegar a estas últimas personas, igual entre comillas, por favor, o sea, no quiero decir que sean muy pocas, pero realmente a comparación del camino recorrido, este último trecho es mucho más difícil es mucho más difícil de aproximar y de llegar, digamos, ¿no? Entonces, sería digamos, una justificación, me parece interesante para el trabajo de Josué, mencionar este concepto de última milla, ¿no? O sea, argumentar que el progreso en la reducción de la pobreza ha sido muy grande en los últimos 20 años, con un criterio regional, si se quiere, pero que en estos, digamos, en este último tramo se necesita, o sea, se justificaría digamos,
inclusión de nuevas metodologías de identificación de las personas que son pobres, ¿no? Entonces, esas serían bueno, no observaciones, comentarios y sugerencias para que Josué pueda enriquecer aún más su trabajo y poder aportar a la discusión sobre la identificación de las personas que son pobres en nuestro país, que es un tema súper relevante. Muchas gracias y bueno, felicito a Josué nuevamente por su trabajo. Agradecemos a Pablo Evia por los valiosos comentarios a la investigación. Antes de continuar con el programa, invitamos a todos los participantes a que dejen sus consultas en el chat de Zoom, por favor. Ahora abrimos el espacio para que Josué Cortés pueda responder a los comentarios o quizás añadir algunos detalles más. Adelante, Josué. Gracias. Primero, agradecerte, Pablo, porque realmente te has tomado el trabajo de leer el documento, de estudiarlo y, bueno, siempre con esta característica de querer aportar y tener un mejor documento, porque al final del día lo que creo que es el sueño de cualquier persona que escribe un documento es que alguien que está haciendo políticas públicas lo lea y si lo hace, pues buenísimo. Entonces, en ese espíritu de querer mejorarlo para que sea algo más útil, yo te agradezco un montón por todo tu conocimiento y todo el tiempo que has invertido en esto. Sí, todos los comentarios que me has hecho son súper pertinentes. Realmente la discusión entre universalidad y focalización es genial. Tenía un poquito de eso en una versión pasada, pero fue un tema de espacio, digamos, y para no hacerlo muy largo, el trabajo lo he quitado. La universalidad tiene pros y tiene contras. Yo, desde mi perspectiva un poco quizás eficientista, si queremos el término, no estoy tan de acuerdo con la universalidad porque primero genera incentivos bastante extraños en la economía y después, digamos que, y esta es la motivación que presentaba en la otra versión de mi documento, es, por ejemplo, si ordenásemos el ingreso de las personas y tuviésemos una distribución y aplicamos el presupuesto, por ejemplo, que es un presupuesto fijo y lo vamos a repartir en todas las personas que están por debajo de una línea de pobreza. Las personas que están cerca a la línea de pobreza, digamos, la brecha de pobreza, digamos, el Z1 en un FGT, va a ser por demás para las personas que están cerca a la línea de la pobreza y va a ser, en el lado contrario, mucho menor de las pobrezas que tienen realmente, las personas que tienen una brecha de pobreza bastante elevada, ¿no? Entonces, si digamos, tuviésemos los recursos suficientes y la información suficiente como para poder hacer llegar las transferencias a quienes realmente lo ameritan, podríamos hacer un trabajo mucho más interesante en la focalización. O sea, con la focalización podríamos hacer un impacto mucho más interesante en la política social. Pero claramente es políticamente complejo, ¿no? Y ahí están los costos. Me acuerdo, por ejemplo, del programa Progresa en México, que lo estudia Sofía Dato. Lo que tenemos es una focalización medio rara, y teníamos barrios en México donde había personas que estaban, y esto es anecdótico, es una locura lo que puede hacer una mala focalización, teníamos un barrio en México que estudia la Sofía Dato, donde había personas que botaban su basura de las casas a la calle a forma de protesta porque no han recibido el bono y sus vecinos sí. ¿Y qué hacían los vecinos que sí recibían la transferencia del Estado? Recogían toda la basura porque tenían miedo de que se quiten este beneficio. Entonces, ahí hay un tema también de costos, ¿no? De costos políticos, de todo lo que hay que manejar. Y claramente creo que desde la literatura y desde lo que recomienda también un poco Amartya Sen en esto de los costos políticos es justamente que son más atractivos las transferencias universales. Entonces hay un riesgo claramente de las focalizaciones y mientras más enfocadas, digamos, mientras más estrecha sea la población objetivo va a ser un poco más complejo, pero sí es una discusión que tiene que estar y la voy a insertar y vamos a ver de reducir el tamaño de letra, aunque sea del documento. El carácter de la pobreza multidimensional, sí, es bastante interesante. Todo el tema de las privaciones, de lo que hace Ofi, Alkire Foster, lo podemos involucrar y creo que es también una forma en la cual ahora se está trabajando, ¿no? en el mundo, no solamente con criterios monetarios, sino con necesidades básicas insatisfechas. Y claramente la pobreza multidimensional es un poco
añade dimensiones que son un poco más interesantes y más complejas para estos modelos, pero claramente podríamos ver de hacer una versión en la que tengamos el carácter de la pobreza multidimensional. Va a ser un muy buen complemento. La informalidad es claramente un problema gigante en Bolivia y no hay una forma en la cual nosotros podamos verificar el ingreso de las personas. Son poquísimos que pagan AFPs, que ni siquiera tenemos una base consolidada como para hacer, digamos, el cruce de datos entre su ingreso versus lo que aporta a las AFPs. Entonces, es un tema súper complejo y esa ha sido una de las motivaciones por las que he utilizado el gasto. Fuera del componente errático, digamos, y que tiene el ingreso, digamos, por estacionalidad, por tener ingresos justamente por ser agricultor y vender en mayo mi cosecha y no cuando me han hecho la pregunta. Entonces, ahí hay un claro tema que no es coyuntural en el país, porque básicamente es una realidad que vivimos hace muchísimos años, pero es una motivación importante para utilizar el gasto y no el ingreso. En temas operativos que mencionabas, hacer interacciones, me parece buenísimo, me he anotado todas esas interacciones, está re bueno. Yo en la primera versión, digamos, en el primer draft de este documento, solo había utilizado 1 año, y por sugerencia, digamos, de algunos economistas que les había compartido el trabajo, he utilizado 2 como una prueba de robustez, pero claramente es súper interesante hacer variaciones de nuestro modelo y creo que hay metodologías interesantes para que no sean tan a dedo, digamos, ¿no? Si vale la pena añadir variables en una relación costo-beneficio, eso va a estar bueno, aunque ahorita no se me ocurre una manera de aproximarlo, digamos, el salario de un encuestador podría ser, pero tal vez no sea tan preciso y creo que ahí el criterio igual tiene que primar, incluyendo estas interacciones de los modelos y el análisis costo-beneficios, justamente la verificabilidad, ¿no? Que probablemente nuestros modelos hubieran podido ser mucho más interesantes si hubiéramos considerado la educación, por ejemplo, pero ahí es un poco más complicado que cómo voy a verificar, cómo voy a tener una base de datos que me permita justamente hacer la corroboración del dato que me vayan a reportar. Los 2 conceptos de bolsones de pobreza y de last mile están súper buenos, en especial de bolsones de pobreza. Creo que el trabajo de Cody, que hace un análisis exhaustivo de la política social en América Latina, menciona que el 60% de los modelos que utilizan algún criterio de focalización son híbridos. Es decir, que, por ejemplo, podemos utilizar pobreza monetaria y además podemos hacer focalización geográfica, ¿no? Que es algo súper interesante de hacer. O podríamos hacer pertenencia a un cierto grupo y además focalización por otro criterio, como por ejemplo, las madres, como una variación al bono Juana Zurduy, madres que sean monetariamente pobres que reciban el bono, ¿no? Entonces estamos utilizando el criterio de pertenencia a un grupo sumado al de un criterio de pobreza monetaria. Entonces sí se puede hacer y creo que eso es importante y además hablar de los bolsones de pobreza y de los últimos pasos en la reducción de la pobreza es súper interesante. Creo que he cubierto todo y creo que un poquito he sacado a la palestra algunos, digamos, temas y no sé si me he olvidado algo, por favor, dime y, bueno, agradecerte de nuevo. Muchas gracias, estimado Josué Cortés. A continuación, entonces, se abre el espacio a preguntas abiertas del público. Iremos leyendo en orden las preguntas que nos llegaron y les pido por favor a los participantes que si quieren acotar algo, levanten la mano con el botón que se encuentra en la parte inferior de la ventana o activen sus micrófonos para poder hablar. Entonces, la primera pregunta viene de Carlos Bruno, que nos dice: buenas noches, agradecidos con el ISEC de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, con la Fundación ARU por alentar y hacer siempre posibles estos espacios de discusión. Bastante interesante el documento de trabajo de Josué Cortés. Tengo 3 preguntas. La primera es: ¿cuáles serían las novedades en tu documento con respecto a lo que ya existe al respecto de este tema? ¿Podrías ilustrarnos un poco? La segunda pregunta dice: omitir las variables de capital humano relacionadas a educación y salud implica que están emergiendo problemas de endogeneidad por variables omitidas, lo cual hace que tus coeficientes estén sesgados. Se entiende que no haces inferencia causal. ¿No crees que es un problema para tus predicciones y cómo lo mitigas? Y la tercera nos dice: ¿cuál sería la tasa de efectivamente pobres que el mejor de tus modelos podría identificar en términos de porcentajes? ¿Cuál sería
el costo de ello, y tú sabes cuánto es más o menos la tasa de efectividad de pobres que los modelos de UDAPE e INE estiman para focalizar los subsidios, por ejemplo. Muchas gracias por tu exposición, Josué, bastante interesante y reflexiva. Respondo ahora, ¿no? Sí, sí, por favor. Ya, perfecto. ¿Cuál es el aporte, digamos, del documento? Creo que los trabajos que hablan sobre pobreza, y esto se puede ver, digamos, en la revisión de literatura, no necesariamente tratan nuevas maneras en las cuales podemos continuar la lucha contra la pobreza. O sea, tenemos trabajos que son bien interesantes, que tratan de explicar cuáles son los factores que nos han llevado, digamos, a esta reducción de pobreza, pero no necesariamente alternativas o nuevas formas de combatir la pobreza, de llevar adelante la pobreza, ¿no? En segundo lugar, tal vez podríamos, justamente creo que es un crecimiento interesante en la discusión de todo lo que es la pobreza, ¿no? O sea, no solamente ver cuál ha sido la dinámica, cuáles factores han incidido más en la pobreza, sino justamente pensar un poquito más allá y ver, ok, ¿qué hacemos con esto, no? Ahora, en un contexto de tanto estrés fiscal, ¿qué es lo que podemos hacer que no nos cueste tanto y que nos ayude a ganar mucho en términos de eficiencia y efectividad? La segunda parte es la omisión de variables de capital humano, problemas de endogeneidad, lo cual hace que tus coeficientes estén sesgados. No hago inferencia causal y no hago inferencia estadística tampoco, aunque sea correlacional, digamos. Entonces, ¿es un problema? ¿Hay endogeneidad en mi modelo? Por supuesto que sí, pero no estoy utilizando las variables para hacer ningún tipo de inferencia estadística, ¿no? Entonces, no va a ser un problema. Los coeficientes individuales, como lo había mencionado, y los presento, digamos, es justamente porque el aporte de cada una de las variables no es tan necesario, no es tan importante, digamos, como ver el modelo como tal, ¿no? Entonces, ahí nos podemos fijar el R cuadrado de la manera más simple posible. Y creo que una metodología alternativa que hemos considerado al momento de realizar este modelo era, ¿por qué no hacer un logic, digamos, que podemos aproximar lo mismo con un logic, con un probit o con un modelo probabilístico de cualquier tipo? Es justamente por esto, ¿no? O sea, porque son intercambiables entre sí y la inferencia que se hace no... O sea, la inferencia estadística que se podría hacer de cada uno de los coeficientes no necesariamente es tan importante. Entonces, sí, hay un problema de endogeneidad, pero no afecta mucho, digamos. La tasa de efectivamente pobres, que el mejor de tus modelos podría identificar en términos del porcentaje, ¿cuál sería el costo de ello? El costo, o sea, no hemos estimado un costo específico, ¿no? O sea, no hemos puesto, por ejemplo, este modelo nos va a costar $3 millones, por decirlo. No hemos hecho eso, pero podría ser una acotación interesante al tema, aproximando por el salario de los encuestadores. Entonces, no te podría decir en un tema de costo. El costo y la complejidad, justamente el término de complejidad que yo he trabajado ha sido ver modelos que sean más complejos, por eso utilizaba la palabra complejos y complejos, porque es más difícil verificar estas características, pero no necesariamente tienen un costo explícito. Si tienen un costo implícito, porque obviamente tienes que verificar más, pero un costo explícito no ha sido cuantificado. En lo referente a UDAPE y a INE, no tengo esa información, pero me encantaría tenerla. Entonces, si alguien la tiene y nos las puede facilitar, con gusto, pues podemos dejar el correo por ahí. Bueno, continuamos con unas preguntas de Boris Luna Acevedo, que nos dice, ante el mapeo pobre y no pobre de la población boliviana, ¿cuáles serían las implicancias de políticas públicas para reducir el grado de pobreza? Por otro lado, ¿no crees que corresponde analizar la duración de la población mediante modelos de supervivencia de Kaplan, Meier y de Cox? Y nos dice también, ¿no crees que corresponde analizar, la misma pregunta? Por favor, estimado José. Ya. Las implicancias, digamos, de la política pública creo que es interesante porque lo que estamos viendo es, dependiendo de cuánta población queremos focalizar, o sea, cuán grande va a ser nuestro universo de población que estamos considerando, pueden haber modelos que tengan un desempeño un poquito similar y que no sean tan costosos. Me estoy refiriendo a modelos simples, cuando se focalizan ciertos porcentajes de la población, tienen un desempeño medianamente parecido al desempeño de modelos más complejos que claramente van a ser más costosos, ¿no? Entonces, creo que esa es una implicancia de política pública interesante. Después, si consideramos porcentajes de la población que sean muy altos, no necesariamente tenemos que utilizar
un modelo muy simple, ¿no? Eso creo que es lo que las conclusiones afirmaban. Entonces, en ese sentido puede ser interesante ver las políticas públicas, pero creo que el paso inicial, que es lo que también mencionaba Pablo, es justamente tener una plataforma integrada donde podamos ver quiénes son pobres, porque las encuestas de hogares están diseñadas para ver cuántos pobres hay, pero no quiénes son pobres, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que podríamos tener tener una base de datos y una sección, digamos, del Estado, del Ministerio de Planificación y Desarrollo, del Ministerio de Economía que se dedica a la focalización, o ver quiénes son vulnerables, digamos, y qué está pasando con la pobreza en Bolivia va a ser muy interesante. La segundo lado, analizar la duración de la población mediante modelos de supervivencia de Kaplan, Meier y Cox, podría ser interesante y lo voy a anotar para las recomendaciones del modelo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas. Si ya no hay más preguntas que alguien quiera realizarlas de manera verbal, entonces vamos a dar paso a Álvaro Chirino, quien es el director ejecutivo de la Fundación ARU, para que pueda dar las palabras de cierre. Gracias, gracias Marlene. Muy buenas noches a todos y a todas. Agradecer al público por su participación. Hemos estado, creo que con una cantidad de participantes bastante fija, casi toda la transmisión. El TIA justamente es un espacio donde donde se busca que los investigadores jóvenes puedan exponer sus agendas de investigación, sus documentos, que reciban una retroalimentación y que a partir de esto se pueda ir armando, consolidando la agenda de investigación de los investigadores, ¿no? En este caso, Josué, agradecer por la participación, por la exposición, y también a Pablo Evia por los valiosos comentarios, al público que ha ido interactuando durante la sesión. El taller de investigaciones aplicadas es una iniciativa del ISEC y de Fundación ARU que ya tiene más de 10 años teniendo este enfoque de trabajo. Y bueno, hay muchos trabajos que están en puertas a ser presentados en los próximos talleres, así que les invitamos a que puedan seguirnos en los distintos espacios de las redes sociales, estar atentos a los próximos anuncios de los próximos talleres de investigación aplicada. Nos quedan todavía los talleres de septiembre, octubre y noviembre, así que están invitados, invitadas a participar. Nuevamente, muchas gracias por su presencia y bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Les hemos dejado el enlace al formulario de evaluación en el chat de Zoom. Por favor, les pedimos que puedan ingresar y llenar el mismo para que podamos tener la evaluación de este cuarto taller de investigación aplicada. Muchas gracias a todos por su participación, tanto a los comentaristas, al comentarista, al expositor, al Álvaro Chirino y a la doctora Fernanda Vandel.